Hola, en este día te damos la bienvenida a una charla muy especial de la Iglesia Pionera. Puede cambiar tu vida. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal en YouTube, La Iglesia Pionera. Puedes suscribirte allí y recibir todas las notificaciones de nuestros videos que estamos posteando allí para ti. Tenemos una gran cantidad de enseñanzas que yo sé que te van a edificar. También estamos transmitiendo por la página de Facebook La Iglesia Pionera. Allí también estamos tratando acerca de temas relacionados con la adoración a Dios. Y por Google Meet también los domingos a las 10 de la mañana estamos reuniéndonos para cantar juntos y para recibir una enseñanza muy importante para nuestras vidas. Nuestra personería jurídica especial es la 1049 del 13 de agosto de 2015 ante el Ministerio del Interior como la Iglesia Pionera. Si tú deseas hacer algún aporte, alguna donación para nosotros, para que sigamos extendiendo el reino de Dios a través de la palabra, puedes consignarnos al Banco Caja Social a la cuenta 240-576-29-287. 240-576-29-287. Es una cuenta de ahorros a nombre de la Iglesia Pionera. Nuestro NID es 900-904-746-0. Así que bienvenida sea toda donación que en tu corazón haya puesto Dios para nosotros. Y sin más preámbulos, te damos la bienvenida a este tiempo de enseñanza que va a ser de mucha edificación. Quiero invitarles a abrir la palabra para comenzar, aunque tengo muchas citas bíblicas hoy. Vamos a comenzar por Deuteronomio 6, que habla acerca de lo que es el primer mandamiento que nosotros tenemos de parte del Señor. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 y 5, está hablando allí de algo muy importante. Dice esta palabra: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Bueno, esta es una cita que de pronto nosotros conocemos mucho, ¿no? Que hemos oído, y prácticamente es el versículo, podríamos decirlo, la cita bíblica que es lema del pueblo de Israel, ¿no? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amén. Esto es importantísimo. Entonces quiero hablarte hoy sobre 4 formas de adoración inaceptable delante de Dios. 4 formas de adoración que no son correctas delante del Señor. Puede que hoy alcance a hablarte de todas o deje algunas para en 8 días. Pero quiero comenzar este tema hablando acerca de la primera forma de adoración que Dios no tolera, que Dios no acepta, y es la adoración a dioses falsos, ¿no? La adoración a dioses falsos, o sea, la idolatría. Y el primero y gran mandamiento que está aquí en Deuteronomio 6, versículos 4 y 5, dice: vamos a adorar a Dios y amarlo con todo el corazón. Amén, con toda el alma, con todas las fuerzas. Eso es lo que Dios nos ha ordenado hacer. No es una sugerencia, no es de pronto si a ti te parece, pues podrías adorarme a mí. No, es la exigencia que el Señor hace no solo a los seres humanos, aún a las cosas creadas, a la creación misma. La creación adora al Señor. Aún los ángeles en los cielos adoran al Señor. Es un mandato universal, un mandato para todo lo creado de parte del Señor. Y Jesús ratificó este mismo mandato en Marcos 12, dentro de otras citas en donde se menciona una y otra vez este mandato. En Marcos 12, versículos 29 y 30, lo vuelve a decir Jesús. Dice: Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel,
el Señor nuestro Dios, ¿qué? El Señor uno es. Es lo primero que el Señor predicó a todo Israel, recordándoles el mandato por excelencia. Y sigue diciendo el versículo 30, el complemento de lo que dice Deuteronomio 6:5, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y concluye diciendo Jesús, este es el principal mandamiento. Este es el principal mandamiento. Entonces, la adoración gira alrededor de a quién adoramos. ¿Cuál es nuestro objeto de adoración? ¿Y quién es? Nuestro Señor Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El único Dios verdadero es el Dios que enseña la palabra de Dios. No podemos decir, pero es que los budistas tienen otro concepto, los hindúes tienen otro concepto acerca de Dios, porque para ellos son millones de dioses. Los chinos tienen otro concepto, los egipcios, los griegos, no. Hay un solo Dios verdadero y el Dios que enseña la Biblia es al Dios que nosotros adoramos. Y creo que este tema, amados, se va volviendo cada vez más enfático. Y se va a volver cada vez más enfático en la medida que avancen los días, se va a volver cada vez más enfático en esta sociedad que es tan relativista, en esta sociedad en donde dicen, no importa qué religión tú profesas, no importa qué clase de Dios tú adoras o en el cual tú crees, no importa, todos los caminos conducen a Dios. Y la palabra del Señor no dice eso. La palabra del Señor dice que Jesús mismo declaró de sí mismo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No hay otra puerta. Y Jesús mismo dijo, el que trate de entrar por otro lado, que no es la puerta que soy yo, es un salteador, es un ladrón, es un mentiroso. En pocas palabras es lo que está diciendo Jesús. Alguien que está haciendo las cosas de una manera incorrecta. No como yo las dije, sino como a Él le parece. Y no es así. Él es un Dios celoso. Amados, Él no tolera la idolatría. Es algo que Él aborrece. Dice Isaías capítulo 48, versículo 11. Por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea amancillado mi nombre, tremendo, y mi honra no la daré a otros. Isaías 48, 11. Mi honra, ¿qué? No la daré a otro. Tan sencillo. Yo no estoy dispuesto a negociar mi gloria con nadie. Yo no estoy dispuesto a compartir mi gloria con nadie. Yo soy Dios. Amén. Dice, por mí y por amor de mí mismo lo haré, para que no sea amancillado mi nombre. Porque eso es lo que ha pasado hoy en día. Se blasfema de Dios tan deportivamente, como que se hace como tan fácil amancillar el nombre del Señor, como manosear al Señor, usar ese nombre en vano, usar ese nombre para cualquier cosa. Y yo te quiero decir, Dios no negocia su gloria con nadie. Dice Isaías 48, 11. Y mi honra no la daré a otro. No la voy a dar. Y Dios no está dispuesto a negociar su gloria con nadie. Dice también Éxodo capítulo 34, versículo 14. Éxodo 34, 14. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios. Escucha, es que es muy clara la palabra. No te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, o sea, el nombre inefable, el nombre que no se podía ni siquiera pronunciar entre los judíos, que es el yo soy, ¿cierto? Ese nombre tan sagrado, dice pues Jehová, cuyo nombre es celoso. Mira cómo se denomina a sí mismo el Señor. Un Dios ¿qué? Celoso. Dios, y vuelve a repetir, Dios celoso es. Dios celoso es. Él no está dispuesto a compartir su gloria con
nadie más, con ningún otro Dios, porque todos los demás dioses son simplemente una invención del diablo para engañar a los hombres, pero el único Dios verdadero es en el que tú y yo hemos creído, Jesucristo el Señor, el Padre y el Espíritu Santo. Hoy en día la gente adora a dioses falsos, adora lo que les parece. Y quiero recordarte el énfasis que se hace en la idolatría, ¿cuál es? Yo creo un Dios para que ese Dios, supuestamente ese ser superior en que yo he creído, haga todo lo que yo quiero, ¿cierto? Ese es el énfasis de la idolatría. Es un ser que yo tengo allí imaginario para que Él me haga todo lo que yo quiero. O sea, el centro no es Él, sino el centro es la persona, la necesidad de la persona, lo que quiere, hasta los caprichos de la persona, ¿cierto? Y ese no es el Dios que enseña la Biblia. Nosotros no hacemos que Dios gire alrededor de nosotros. Nosotros somos los que debemos girar alrededor de Dios. Dios es el centro y nosotros vivimos para Él. Por eso dice la palabra, no nos creamos nosotros a nosotros mismos, sino tú fuiste el que nos creaste. En Romanos capítulo 1, versículo 21, el Señor dice a través de Pablo acerca de la humanidad rebelde. Mira cómo Pablo aquí habla acerca de la humanidad que es rebelde contra Dios. Romanos 1:21. Pues habiendo conocido a Dios. ¿Y cómo dice Pablo que conocieron a Dios? A través de la misma naturaleza. Ven las montañas y los hombres ven las montañas y dicen, no, estas montañas no pudieron haberse hecho solas. Ven el mar y dicen, no, esta inmensidad no pudo haberse hecho solo, por el azar. Ven las estrellas tan organizadas en el cielo, las constelaciones, todo lo que existe, desde lo más macro hasta lo más micro, ¿cierto? De lo más grande y vasto hasta lo más minúsculo, y nosotros solamente vemos la grandeza de Dios. Decía alguien que creer que todo fue hecho al azar es como nosotros coger un poco de tinta, un poco de hojas de papel, y tirarlas al cielo y luego esperar que caiga un libro hecho completamente organizado y con su redacción completamente correcta y presentable para las personas. Eso es imposible. No podemos esperar que las cosas se hayan hecho porque sí, al azar, el azar de la evolución como algunos enseñan. No, señor, hay un creador, hay un arquitecto y constructor muy inteligente de todo lo que existe, tanto macro como micro. Tú miras en el microscopio nada más un copo de nieve y te das cuenta la estructura que ese copo tiene, tan intrincada y tan bien hecha. Unas cosas que uno queda aterrado de las cosas como fueron hechas de especial y de cuidadosamente de parte del Señor. Entonces dice la palabra en Romanos 1:21, pues habiendo conocido a Dios a través de todas esas maravillosas obras, habiéndolo conocido, porque la gente no puede decir que no conoce a Dios al ver la misma naturaleza, porque mucha gente se queda adorando la naturaleza, pero no, la naturaleza lo que trata de comunicarnos es que hay un creador, hay un ser inteligente y todopoderoso, y dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. O sea, no le dieron gloria al Señor, ni le dieron gracias, dice Romanos 1:21, sino que se envanecieron en sus ¿qué? Razonamientos, y su necio corazón fue ¿qué? Entenebrecido. Escucha bien cómo está diciendo aquí la palabra. O sea, una consecuencia directa de yo no glorificar al Señor, de no darle gracias, es que mi corazón se llena de orgullo en todos esos razonamientos, todos esos argumentos, teorías evolutivas, teorías de esto, teorías de aquello, y yo me vuelvo un cabezón. Y todo eso que hace que mi corazón necio sea entenebrecido. O sea, es una puerta abierta para que las tinieblas llenen mi corazón y me vuelvan un tonto peor. Por eso el ser humano es que se pone a construir imágenes para adorar, porque él mismo ha decidido en su corazón negar la existencia de Dios. Dice, no, Dios no, existo soy yo y todo lo material y todo lo que yo puedo palpar, pero de resto
Lo que dicen que no se ve, sencillamente no existe. Y no es cierto. Porque así como hay un mundo visible, hay un mundo invisible. Y te quiero decir, el mundo visible está contenido dentro del mundo invisible. Es mayor el mundo invisible que el mundo visible. Es mayor el mundo visible que el mundo visible. Lo mayor contiene lo menor. Y dice luego Romanos 1, ahí en los versículos que siguen, el 22 y el 23, sigue diciendo aquí, que estos hombres, profesando ser sabios, se hicieron necios, ¿cierto? En el 22 y el 23 dice, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Amén. O sea, aquí dice Romanos 1, ahí está hablando claramente de la degradación del hombre. Y en el 22 y el 23 dice, ellos profesando ser sabios, ellos haciendo creer a los demás que son muy inteligentes, lo que se hicieron fue más necios. ¿Por qué? Porque como dice el versículo 21, su corazón fue entenebrecido. ¿Y qué hace que esa necedad, qué hace esa necedad en el corazón de los hombres? Hace que ellos cambien, dice aquí el versículo 23, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. O sea, los hombres necios, los hombres que han decidido creer en su corazón que no existe Dios, lo que hacen es cambiar a ese Dios inmarcesible, todopoderoso, grandioso, precioso, lo cambian por un ser humano. Empiezan a adorar seres humanos, como vemos allá en Grecia, como vemos allá en Egipto, como vemos a muchos como el Buda poniendo imágenes de seres humanos para adorar. Y luego dice que de eso piensa mucho en la mitología egipcia, griega, romana, dice, adoran ese hombre corruptible, luego adoran aves, luego adoran cuadrúpedos, ¿sí? Y luego terminan adorando reptiles. Y el peor reptil del universo es la serpiente antigua que se llama Satanás. O sea, ¿a qué los guía el diablo a los hombres? A través de la adoración de imágenes de seres humanos, terminan adorando al mismo Lucifer, al mismo Satanás, abiertamente. A mí me impresionaba en esta semana que veía a una barra allá en un estadio en Alemania, un estadio de fútbol, haciendo una invocación demoníaca, llamando a Satanás. Sube del infierno, gritaban todos los hinchas y le ponían una imagen tremenda del diablo y la estrella de 5 puntas que es el símbolo del satanismo. Allí una gradería entera de más de 500 personas, todas llamando, invocando a Satanás para que les ayude a ganar el partido. Esa es la adoración que el hombre termina haciendo. Ese es el tipo de exaltación que el hombre termina haciendo cuando cierra su corazón a Dios y no quiere adorar a Dios. No quiere, se cierra. Entonces la idolatría entra y lo lleva al grado más profundo de depravación. Entonces, esta es la primera forma inaceptable de adoración para Dios. Que los hombres hayan rehusado adorarle a Él como el único Dios verdadero y se hayan vuelto a los ídolos. La idolatría tiene sus consecuencias, amados, y son tristes. Y ahí mismo en Romanos 1 dice las consecuencias. ¿Cuáles son? Versículos 24 al 28. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Qué termina diciendo este pasaje tremendo? Siempre me ha parecido impresionante del apóstol Pablo, precisamente a los romanos, que eran idólatras, que tenían tantos dioses, Júpiter y una cantidad de dioses que ellos habían tomado de la misma mitología griega y habían hecho su propia mitología. ¿Y qué dice el Señor a través de Pablo a los cristianos de Roma? ¿Qué les dice? Por lo cual
dice el versículo 24 del capítulo 1, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Dios, ¿cómo así que Dios? Sí, cuando Dios se da cuenta de que tú no quieres seguirle, de que tú estás completamente rebelado en contra de lo que establece la palabra, Dios te suelta y te dice, bueno, mijito, entonces estrellese solo. Yo no lo voy a obligar a que me siga, yo no lo voy a obligar a que crea en mí, no, yo no lo voy a obligar. Vaya, mijito, entonces revuélquese en todo eso que el diablo le está ofreciendo. Vaya, revuélquese en la inmundicia. Entonces Dios los entrega a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Escucha bien, deshonraron sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y dice el versículo 26, por esto Dios los entregó, otra vez enfatiza, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. No que Dios haya producido esas pasiones vergonzosas, sino Él mismo dice, bueno, si ustedes se quieren revolcar en el fango, si ustedes quieren revolcarse en la porquería, yo no los voy a detener, porque yo no quiero tener aquí robots, no quiero tener hombres y mujeres que me sirven porque toca, que me sirven a mí simplemente porque están obligados. Yo no quiero aquí a nadie obligado, yo quiero aquí corazones rendidos con sinceridad, que me reconocen y son adoradores míos por amor, no por obligación. Y dice aquí la palabra, por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres, escucha lo que dice la palabra, cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. ¿De qué está hablando eso? De las mujeres con las mujeres, no la mujer con el hombre, no, la mujer con la mujer. Cambiaron el uso natural y se volvieron en contra de ese uso natural. Y de igual modo también los hombres, mira, dice la palabra, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. ¿Y cuál es la retribución? Enfermedades, porque eso no es de Dios. Aquí lo dice claramente la palabra en Romanos 1:27, no es de Dios. Ese tipo de relaciones no es de Dios, pero se aman. Y el amor no tiene límites, y le ponen una cantidad de arandelas para justificar lo que Dios abiertamente está diciendo. No, eso no debe ser, porque no va conforme a mi naturaleza, a lo que yo he creado para ustedes. Eso va a causar su destrucción. Entonces nos damos cuenta cómo la idolatría, cómo la necedad del corazón, cómo la rebeldía lleva a esta clase de degradación. Y es lo que está ahorita en boom en el mundo, ¿cierto? Toda esta corriente, todo este movimiento pareciera legal, pareciera algo digno de alabar, que son tremendamente valientes de poder defender sus posiciones, pero yo te quiero decir, no es cierto. No, está escrito claramente de que son corazones entenebrecidos los que llevan a cometer esa clase de desvíos y de cosas tan tremendas. Y termina diciendo el versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, dice por tercera vez, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y como dice más adelante el apóstol Pablo, ni siquiera vale la pena decir todo lo que ellos hacen en secreto. Da vergüenza siquiera mencionar esa clase de cosas. Entonces la idolatría hace que la condición de pecado se agrave, y se agrave a tal punto que se vuelve en algo que domina a las personas. Se vuelve en algo que destruye las vidas. Y es lo que no quiere Dios. No quiere que tú entres en una adoración falsa, en una adoración que te lleva a la perversión, sino en una adoración a Él que te lleva a la santidad, que te lleva a la salvación, que te lleva a disfrutar de la vida que Él ha preparado para ti por la eternidad. Y todo esto
dice aquí la palabra, trae sobre estas personas el juicio de Dios. Termina diciendo aquí Romanos 1:32. ¿Qué dice? Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, y es lo que estamos viendo hoy en día en el mundo, no solo ellos practican esas cosas, sino que también se complacen con los que las practican. O sea, han convertido eso en una cultura. Han convertido eso en algo a lo que le rinden culto, que eso es lo que significa cultura, a lo que tú le rindes culto, y lo han convertido en parte de la sociedad como queriendo normalizar algo que Dios detesta, algo que Dios dice no deben ser las cosas así. Y dice más adelante en el capítulo 2 de Romanos 2:1, ¿qué dice la palabra? Por lo cual eres inexcusable. Mira, esto es lo que termina diciéndole el Señor a todos los seres humanos. Eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Haces lo mismo. Tremendo. Entonces no es cuestión del juicio nuestro, es cuestión del juicio de Dios. Y Dios es quien tiene la razón. Y esto es muy importante. Todo esto tiene que ver con la adoración. Y aparentemente no, pero sabes, la adoración no tiene que ver solamente con canciones, tiene que ver con un estilo de vida. Y una persona que se niega a adorar a Dios termina en esta clase de desvíos, porque su conducta está diciendo a quién adora. Y tu conducta como hijo de Dios debe hablar acerca de a quién adoras. Tu vida, no tus canciones. No si estás cantando las de moda o no, no, de eso no se trata la adoración. La adoración se trata de qué clase de vida estás llevando, cómo estás andando delante del Señor. Puedes saberte la canción última que puede haber en el mundo, pero eso no te sirve de nada para adorar al Señor si no está respaldada por una vida de santidad. Todos hemos sido creados con una necesidad de adorar, todos los seres humanos fuimos creados a la imagen y semejanza del Señor. Salimos de Dios. Entonces nosotros no estamos completos hasta no estar en Dios. Por eso la gente que no está con Dios se siente fuera de lugar, se siente perdida. ¿Por qué? Porque no está donde debe estar. Tú y yo fuimos creados para Dios, para estar con Él, para estar completados con Él. Y por eso aún las personas que dicen ser ateas también adoran algo. Se adoran a ellos mismos. Un ateo, el Dios del ateo, ¿quién es? Él mismo. Él mismo. Nos damos cuenta entonces que cuando el hombre decide no adorar a Dios, lo está rechazando. Y siempre termina adorando a un Dios falso. Si tú conscientemente te resistes a adorar a Dios, te estás abriendo a la adoración de otra cosa. De cualquier cosa que quieras, que el diablo te la inventa. El diablo te inventa cualquier cosa con tal de que no adores al Dios verdadero. ¿Sí? Si adoras a los extraterrestres, él te inventa un mundo de extraterrestres para que tú te apartes de Dios. Si adoras ídolos de todo lo que la religión tradicional nos ha enseñado, pues él te hace aparecer esos ídolos donde sea, como ha aparecido en las tortillas de un pueblo, apareció una imagen ahí y terminaron adorando esa tortilla porque ahí estaba la imagen de no sé quién, ¿cierto? Entonces el diablo te inventa lo que sea con tal de apartarte del Dios verdadero. Entonces, por eso es que en el momento en que Dios dio los mandamientos a Moisés para el pueblo de Israel, lo primero que él les prohibió fue ¿qué? Adorar dioses falsos. No puedes adorar dioses falsos. Los dioses falsos pueden ir desde objetos materiales hasta las seres sobrenaturales, ¿cierto? Hasta las mitologías que te decía ahora, que se inventaron los egipcios, los griegos, los romanos, los chinos. Todos tienen sus mitologías de cómo es que se formó el mundo, de quién es el Dios que hizo el universo, que hizo la tierra, que hizo las aguas. Todos tienen una explicación mitológica. Y se pueden estar adorando objetos materiales sin siquiera estar conscientes de que esos objetos son ídolos.
Entonces ten mucho cuidado con la idolatría, porque la idolatría no es solamente esos muñecos y esa clase de mitologías, también está en otras cosas. Mira lo que dice Job, el libro de Job, que fue el primer libro que se escribió de la Biblia. Job 31, versículos 24 al 28. Job 31, 24 al 28 dice: ¿acaso he puesto en el oro mi confianza? Tremendo lo que dice Job. ¿Acaso he puesto en el oro mi confianza, o le he dicho al oro puro, en ti confío? Dice el versículo 24. Me he ufanado de mi gran fortuna, de las riquezas amasadas con mis manos. Escucha, mira cómo está escribiendo Job la idolatría. ¿Acaso yo he puesto mi confianza en el oro, en las riquezas, cierto? ¿O acaso he puesto mi confianza en las riquezas amasadas con mis manos? Dice el versículo 26. ¿He admirado acaso el resplandor del sol, el avance esplendoroso de la luna? O sea, ¿me han visto ustedes adorando las estrellas, adorando los astros, adorando el sol y la luna, como otras culturas lo hacían en su tiempo? Porque Job era contemporáneo de Abraham y en ese tiempo se adoraba a la luna, como los caldeos que adoraban la luna, ¿cierto? Como para rendirles culto en lo secreto y enviarles un beso con la mano. Tremendo, ¿no? ¿Acaso me han visto en esas condiciones adorando los astros? También este pecado tendría que ser juzgado, dice Job, pues habría yo traicionado al Dios de las alturas. Y vuelvo a decirte, Job todavía no conocía la ley, no se había escrito la ley todavía, faltaban 500 años para que se escribiera la ley, mucho tiempo todavía, ¿cierto? Entonces Job, ¿de dónde saca eso? De la revelación de Dios a su corazón, como se reveló el Señor también a Abraham y a los hombres de la palabra, sin siquiera tener las escrituras en sus manos, pero el Espíritu Santo se revela al hombre aún a través de la misma naturaleza. Y el hombre que realmente tiene un corazón para Dios dice: no voy a terminar adorando esa naturaleza, aún por linda, por hermosa que sea, debe haber un creador, un hacedor de esas cosas hermosas que estoy viendo. Job se negó también a adorar su riqueza material. Él dijo: no es el dinero. Y era un hombre rico, era un hombre que poseía mucha riqueza. Y él decía: no, mi corazón no está en las riquezas. Y yo te digo, si adoramos lo que poseemos, centrando nuestra vida en nosotros mismos y en lo que tenemos, o aún en lo que no tenemos, porque hay mucha gente que adora su propia condición de necesidad. Tremendo, es como es el corazón del hombre. ¿Sabes una cosa? Si eso pasa, es que Dios no es el centro de nuestras vidas. El centro es la plata, el centro son las posesiones, el centro es la necesidad, el centro es la familia, el centro es otra cosa, pero nada debe ocupar el centro de tu corazón sino Dios. Dios debe ser el centro. No ninguna otra cosa que Dios te haya dado. Nada que Dios te haya dado debe ser el centro. Por ejemplo, aquí el profeta Habacuc también habla acerca de esto. Habacuc 1, en Habacuc 1, 15 y 16. Habacuc, ¿a quién le está hablando aquí? Habacuc le está hablando a los babilonios. ¿Y por qué le habla a los babilonios? Porque ellos, ¿sabes qué adoraban? ¿Qué era lo que adoraban los babilonios además de sus ídolos? Adoraban su poder militar, su poder militar. O sea, la gran fuerza que ellos tenían para conquistar otras naciones. Habacuc 1, 15 y 16 dice: por eso los babilonios nos atrapan fácilmente, dice Habacuc, como se atrapan los peces con el anzuelo o con la red. Él está hablando de la destreza de los babilonios para la guerra. Eso les encanta, dice aquí Habacuc. Por eso los babilonios han hecho de sus armas un dios. Por eso los babilonios han hecho de sus armas un dios y les rinden culto. Y hoy vemos este espíritu que tenían los babilonios levantándose en el mundo. Cómo los hombres le rinden culto a la guerra, le rinden culto a las armas. Las armas son algo que los encanta.
armarse, tener un arma bien hechecita, bien formada, de la mejor marca. Y es increíble, hay culturas que se están levantando hoy en día alrededor del encantamiento que producen las armas y el armamento en general. Los aviones de guerra, los barcos de guerra, todo esto. Y así eran los babilonios, ellos le rendían culto a sus armas. Gracias a ellas se han hecho muy ricos, dice aquí Habacuc. Gracias a las armas que poseen se han hecho muy ricos. Entonces, cuando la gente está adorando a dioses falsos, realmente se está inclinando ante los demonios. Escucha, cuando una persona se centra en adorar dioses que no son el Dios verdadero, termina adorando demonios. Son demonios a los que está adorando, quienes siempre tratan de suplantar a Dios. Vuelvo y te digo, ¿cuál es el objetivo del diablo? Ponerte cualquier cosa que adores, pero que no sea al Dios verdadero. Primera a los Corintios 10:20. ¿Qué dice? Primera a los Corintios 10:20. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, ¿a quiénes lo sacrifican? ¿Qué dice ahí ese versículo? ¿A quiénes sacrifican los gentiles esas ofrendas? ¿A quiénes les ofrecen esas ofrendas? A los demonios los sacrifican y no a Dios, dice Pablo claramente, inspirado por el Espíritu Santo. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Tremendo, ¿no? Yo no quiero que ustedes entren en las mismas prácticas de ellos. Y lo dice Pablo a los corintios, que eran personas que vivían en una cultura completamente desviada. La cultura griega estaba infestada de idolatría, de hechicería, de brujería, de toda esta mitología que los estaba perdiendo, de toda esta desviación e inmundicia sexual. De todo esto estaba lleno el mundo en ese tiempo. Y Pablo estaba hablando a una sociedad que estaba corrompida completamente. ¿Y qué le dice a los cristianos? Yo no quiero que ustedes participen de esa adoración a los demonios. Y también dice allí en Hechos 17:29. Hechos 17:29. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad, o sea Dios, sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte o de imaginación de hombres. Amén. Mire lo que dice Pablo aquí tan tremendo. Yo no quiero que ustedes piensen que Dios está construido de alguno de estos, de una de esta clase de materiales, aunque sean materiales preciosos, de un material precioso como el oro o la plata. No, Dios no está construido así, de esa clase de arte y de imaginación de hombres. Entonces aquí nuevamente Pablo explica que si nosotros hemos sido creados a la imagen de Dios, no estamos hechos de los materiales que sí están hechos los ídolos. Ellos sí están hechos. O tú eres de piedra, o tú o yo somos de oro, de plata, o de algún tipo de material humano, de material pues, de estas cosas con las que se construyen esas estatuas. No. Entonces, ¿cómo pueden creer algunas personas que Dios sí, que Dios va a estar construido de esos materiales? Es lo que está diciendo aquí Hechos 17:29. Entonces, quiero hablarte de esta primera manera de adorar que es incorrecta. La primera manera de adorar incorrecta es la misma idolatría. La misma idolatría. Ahora quiero hablarte de la segunda manera incorrecta de adorar a Dios. Y es adorar incorrectamente al Dios verdadero. Adorar incorrectamente al Dios verdadero. ¿Cómo así? Podemos estar adorando al Dios que dice la Biblia, pero no como dice la Biblia. Y esto es más tremendo todavía. Vamos un momento a Éxodo 32, versículos 7 al 9. Éxodo 32, 7 al 9. Aquí habla acerca de la reacción que tuvo Dios cuando los israelitas fabricaron un becerro de oro para adorarlo. Éxodo 32, 7 al 9. Y dice el versículo 7. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende,
¿Desciende de dónde? Del monte donde estaba Moisés recibiendo los 10 mandamientos. En el monte Sinaí estaba allí y Dios le dijo, desciende rápido porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido, se ha corrompido. ¿En qué estaban cayendo ellos? En la idolatría, como estamos hablando en este momento. Y dice el versículo 8, pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Pronto, acababan de salir y ya estaban adorando un ídolo. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo, ¿qué? De dura cerviz. Tremendo. O sea, son pueblos, ¿qué? Muy duros, un pueblo que eran testarudos, eran duros en su corazón, lo que quiere decir el Señor. Y sabes una cosa, los mismos israelitas estaban convencidos de que ellos estaban adorando al Dios verdadero a través de la imagen del becerro de oro. Ellos pensaban, como fue lo que les enseñaron durante más de 400 años en Egipto, que sobre ese becerro estaba sentado Dios. Entonces ellos no estaban haciendo para ellos, no estaban haciendo nada malo, ¿cierto? Pero sí lo estaban haciendo porque en su ignorancia estaban adorando el Dios que estaban adorando también en Egipto, ese becerro de oro. Y años después, cuando Moisés le tuvo que advertir a la segunda generación, la que nació en el desierto, les tuvo que advertir acerca de la idolatría, les dice aquí en Deuteronomio capítulo 4. Mira lo que dice Deuteronomio capítulo 4, versículos 14 al 19. Dice, a mí también me mandó Jehová en aquel tiempo que os enseñase los estatutos y juicios para que los pusieses por obra en la tierra a la cual pasáis a tomar posesión de ella. Guardad pues mucho vuestras almas. Mira lo que le dice el Señor para conquistar. Pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego. Vuelvo y te repito, ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. Tremendo, miren, Dios es demasiado descriptivo. Esto no quiero que hagas, no hagas ninguna figura de las cosas que ves en la tierra, de la creación, para ponerte a adorar a esas cosas. Y dice el versículo 19, no sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas, es que más claro no puede hablar el Señor, y todo el ejército del cielo, o sea los ángeles, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas. ¿Por qué? Porque por Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Es decir, esto no es dado para adoración, como se ha inventado el hombre a través de la influencia de demonios, de todo esto del zodiaco, las constelaciones y que el horóscopo y todo esto es mentira. Una mentira que ha ideado el diablo para desviar a la gente de la verdad, para que pongan su confianza en las estrellas y no en el Dios que está más allá de las estrellas, que es el Dios que gobierna todo el universo. Por favor, no caigamos en esa mentira. Moisés les dice que en el momento en que Dios se reveló a ellos, no lo hizo en forma visible. No hubo una representación tangible de quién era Dios. Amén. Sino simplemente Él se reveló a ellos. Allí dice la palabra que en ese monte humeaba. Ese monte allí en Sinaí, en la cima estaba oscura, parecía un horno, dice la palabra, y temblaba el monte y tronaba, y había allí relámpagos y truenos.
en ese monte donde la ley estaba siéndole dada a Moisés. Pero no hubo una representación tangible diciendo este rayo es Dios, este hombre que aparece ahí es Dios, este animal que aparece allí es Dios. No hubo una representación tangible. Y en toda la palabra es así. ¿Por qué? Escúchame, porque Dios no quiere ser reducido a una imagen. Tú y yo no podemos reducir a Dios a una imagen. La gente quiere tomar un crucifijo, coger una cruz y colgársela en el cuello y reducir a Dios a una cruz. Dice, ay, porque tengo esta crucecita aquí colgada en el pecho, tengo a Dios en el corazón. No podemos coger ninguna figura para decir en esto está Dios contenido, porque tú, dice la palabra, los cielos de los cielos no lo pueden contener. ¿Cómo vas a contener a Dios en una figura? En un cuadro, en una imagen de yeso, en un crucifijo. No puedes, porque Dios no se puede contener. Dios no se puede contener. Si nosotros nos imaginamos que Dios es como un anciano que está ya sentado sobre una silla en los cielos, ¿sabes? Esa idea de Dios sería una imagen inaceptable acerca de Dios. Dios no acepta que tú tengas una imagen determinada de Él, porque Dios no se revela a nosotros a través de una imagen tangible. La idolatría no comienza, mis amados, haciendo una imagen física. La idolatría comienza haciendo una imagen mental acerca de Dios. Y si tú quieres hacer tu propia imagen de Dios, es que esa es mi manera de alabar a Dios, esa es mi manera de concebir a Dios, así es que yo creo que es Dios. No, mi hermano, no es como a ti te parezca, es como lo revela la palabra del Señor. De lo contrario, ¿cómo se llama? Idolatría. Así estés adorando al Dios verdadero, pero bajo tu propia imagen, eso no es aceptable delante del Señor. Entonces nosotros nos preguntamos, cuando pienso en Dios, ¿qué me debería imaginar? Si pienso en Dios, ¿qué me debería imaginar? ¿Y sabes cuál es la respuesta? Nada. No te debes imaginar nada, porque la cuestión no es mental, es en el corazón. Y por eso le dice Jesús a la samaritana, no es ni en este monte ni en aquel donde se adora a Dios, es en tu corazón, en espíritu y en verdad. Dios se revela, es al espíritu y el corazón de los seres humanos. No en un monte, no en un templo determinado en una ciudad, sino todos tendríamos que correr para allá. Que no es allá en el muro de los lamentos, pues allá es donde yo soy en las oraciones. Mentira, eso es mentira. Dios te oye allá al encerrarte en el lugar secreto y buscar su presencia, porque al Señor se adora en espíritu y en verdad. Nada de lo que podamos ver con nuestros ojos naturales, amados, representa la gloria de nuestro Dios. Nada, por más precioso que parezca. Y por eso el mismo Pablo le decía a los creyentes, así se les aparezca un ángel del cielo resplandeciente y diciendo yo vengo de parte de Dios, adórenme. No lo hagan, porque en esta tierra no hay ninguna representación de Dios. No hay ninguna representación de Dios. Por eso la palabra que dice en Juan, Dios es luz. Dios es luz, pero no una luz cualquiera que nosotros conocemos humana y materialmente, no, sino una luz indescriptible. Ese es nuestro Dios. Eso es lo que te quiero decir esta mañana. No adores a Dios como te parece, y mucho menos termines adorando dioses ajenos. No, hay un solo Dios. Oye, Israel, el Señor, tu Dios, el Señor, uno es. No hay muchos dioses, hay solo uno, el que revela la palabra de Dios por el Espíritu Santo. Y quiero cerrar esta enseñanza aquí, en esta mañana, y continuar con la ayuda del Señor en 8 días, hablándote acerca de adorar a Dios de la manera correcta. Y te voy a decir otras 2 maneras inaceptables de adorar a Dios, pero será en 8 días con la ayuda del Señor. Por ahora, yo te invito a que cierres tus ojos delante del Señor hoy. Cierra tus ojos.
Y si tú has tenido un acercamiento al Padre, un acercamiento a Jesús, un acercamiento al Espíritu Santo de una manera incorrecta, tal vez no te lo has propuesto hacer, pero fue lo que te enseñaron a hacer o lo que viste hacer, o la única manera que crees que debes acercarte a Dios. Arrepiéntete delante del Señor y dile: Señor, perdóname por verte de una manera que no te debo ver. Ayúdame a verte como me dice tu palabra que tú eres y como tú te quieres revelar. Vamos, cierra tus ojos delante del Señor. Cierra tus ojos y deja que el Espíritu Santo se revele a tu corazón. Porque dice Jesús: la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Adorarán al Padre. Ahora es. Ahora es. Ahora es. Le dijo el Señor a la samaritana y te dice a ti y me dice a mí esta mañana: ahora es cuando tú debes levantar tu adoración, porque es necesario que adoren al Padre. Es necesario que le reconozcan en espíritu y en verdad. No es una imagen mental, es una revelación espiritual, una revelación al corazón. Y dile al Señor esta mañana: revélate a mi corazón, Padre. Dile con tus labios. Pídele al Señor: Señor, si he tenido una concepción equivocada de ti, revélate a mi corazón. Revélate, porque yo te quiero adorar desde el corazón, no mentalmente, no en lo que a mí me parece y como a mí me parece. No quiero excusarme más diciendo: es mi manera de adorar a Dios, así no le guste a los demás. Sino quiero adorarte como tú dices en las Escrituras que yo te debo adorar. Acércame a ti, acércame a ti, revélate a mi espíritu, revélate a mi corazón, Padre. Te lo suplico, te lo suplico, te lo suplico. Y deja que ahí el Señor, por el Espíritu Santo, traiga revelación. Él mismo se revele a ti. Él mismo se revele a ti, como se le reveló a Pablo en el camino a Damasco. Y tú simplemente le digas al Señor: dime qué debo hacer. Señor, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Y Él te va a decir lo que debes hacer. Simplemente adórale. Ahí donde estás, adora a Jesús. Adora al Padre. Adora a Dios. Él es digno de ser adorado. Cierra tus ojos y recibe del Señor. Él te recibe hoy. Él te abraza hoy. Él se revela a ti hoy porque lo quieres, porque lo amas, porque quieres vivir con Él y para Él. Y por un momento dile: gracias, Señor. Gracias, porque esto no fue dado, dice tu palabra, a los sabios y a los entendidos, sino a los niños, a los que tienen un corazón sencillo. Tú te has revelado a los niños, a los que no tienen una cantidad de concepciones, sino simplemente se acercan a ti como niños diciendo: enséñame a caminar, enséñame a caminar. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Dios. Gracias. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Aleluya. Yo sé que Dios está obrando en ti. Y te invitamos a que sigas conectado con nosotros ahí en YouTube. Puedas descargar todas las enseñanzas que allí podemos dar. Y los viernes a las 8 de la noche nos estamos conectando, los miércoles también, y los domingos a las 10 de la mañana, para que estés pendiente y sigas con nosotros conectado. Te bendecimos en el nombre de Jesús.